Bienvenidos a una entrega de etnografía urbana que hoy se ha propuesto dentro de la máquina del tiempo, muy acorde con el tema que queremos abordar con el profesor historiador Juan Arturo Camargo. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. ¿Cuáles han sido esos ejes temáticos, esos grandes tópicos que ha abordado en tus investigaciones acerca de las telecomunicaciones en Colombia? Los teléfonos son un tema pues fascinante porque son aliados del poder, en general han sido una herramienta pues muy aliada de los gobiernos autoritarios, pero también representan un peligro enorme. Eso influyó mucho en los teléfonos colombianos en el sentido de que, a pesar de que era técnicamente posible construir una red nacional, se prohibió el servicio de larga distancia en nuestro país, en ese primer periodo de los teléfonos del siglo XIX. Estamos hablando del año 1884, de modo que la guerra civil que posteriormente pues, da inicio formal al periodo de la regeneración y al gobierno de Rafael Núñez, era inminente. En la ciudad de Bogotá la tensión política había crecido a un nivel ya intolerante hacia la mitad del año 84 y en medio de esa tensión nace la primera empresa colombiana de teléfonos. Es curioso. Sí, vea, qué interesante. Digamos que el auge de las telecomunicaciones sí inicia con el teléfono o crece a la par con el telégrafo. ¿Ya existía en el siglo XIX? Son más simultáneos de lo que se creería. Como sistema tecnológico, el telégrafo, por ejemplo, colombiano, ya era un sistema estabilizado que había construido una red con unos 600 pueblos, estaban conectados hacia 1890 y era una red completamente volcada al servicio del Estado. El teléfono, por el contrario, primero pues entra con esa prohibición, esa limitación de no poder salir de las ciudades, pero en el caso colombiano, o más bien en el caso bogotano, nace circunscrito al ámbito de la ciudad y a una pequeña línea de Chapinero, al crecimiento urbano que se estaba dando en ese momento hacia esa zona de la ciudad. Como el primer periodo de los teléfonos del 84 al año 90 es de un crecimiento muy gradual, muy limitado, prácticamente al servicio del Estado, del nuevo Estado de la regeneración. A partir del año 90 y los primeros 5 años de la década del 90, de la última década del siglo XIX, hay una bonanza económica que se ve reflejada en la expansión de Chapinero, en el crecimiento de la industria, y los teléfonos crecen con una rapidez mucho mayor. ¿Hasta qué número de líneas más? Ahí hay una historia curiosa, crecen hasta las 500 líneas, exactamente. Y ahí se ven limitados por una reglamentación que, queriendo democratizar el servicio, sugería que la tarifa tenía que bajar. En ese momento, al partir de las 500 líneas, tenía que bajar a la mitad. Y realmente en los teléfonos la situación, más bien al crecer el número de líneas, se va complicando mucho para las operadoras. Empieza a haber unas quejas enormes del servicio, precisamente por ese fenómeno, donde al principio había 3 o 4 operadoras, ahora ya hay un grupo de 20 operadoras que tienen que atender las llamadas y había muchos cruces. Hay un artículo de prensa del poeta José Asunción, que era periodista también, quejándose del teléfono. Básicamente no funciona, le entró una llamada de una persona que se estaba muriendo y creía que él era el médico. Unos dramas. Sí, doctor, que venga, que mi marido se muere. Y él dice, yo no soy médico, entonces lo insultaron. Una comedia de las equivocaciones. Y al final él devuelve el teléfono, José Asunción devuelve el teléfono y dice, prefiero quedarme en la ciudad del tranvía de mulas. En el caso de Bogotá, desde 1901, que es el incendio aproximadamente, hasta 1906, Bogotá no tiene una empresa telefónica. Estaba con 50 en manos del monopolio estatal. Exactamente, con el número mínimo de teléfonos en las oficinas del Estado. Y solo en 1906, finalmente, y bajo unas condiciones económicas ya totalmente distintas, una compañía inglesa, pero con estrechos vínculos con los estadounidenses, entra a operar los teléfonos bogotanos con la Bogotá Telephone Company, que es la compañía que prestará el servicio hasta los años 40, cuando ya se organiza la ETB.
¿Cómo es ese factor determinante por parte de la Bogotá Telephone Company acerca de su capital? Por un lado, era capital norteamericano, pero se disfraza un poco de inglés, ya que en esa época Colombia, por obvias razones, tenía un resentimiento contra los norteamericanos y se acaba de dar la pérdida del canal. En el caso de las telecomunicaciones tuvo un matiz importante, y es que una de las razones para impedir la reacción más fuerte del gobierno colombiano ante la actuación pues, nefasta de los estadounidenses, I Took Panama, fue que todas las comunicaciones de exportación telegráficas con Estados Unidos y con Europa las manejaba una compañía estadounidense que cortó el servicio bajo la amenaza de no restablecerlo si se tomaba una reacción. Entonces, al igual que en el paro de Telecom famoso de los años 90, en donde todos los industriales y las empresas comerciales obligaron al Estado a recular en el proyecto de apertura de las comunicaciones, pues fue un factor determinante porque todo el comercio internacional quedó paralizado al cortar el cable submarino. La Bogotá Telephone Company, no obstante, hacia el año 1912 ya pasa a ser abiertamente estadounidense, pero en el tema de larga distancia es mucho más sensible. Digamos, era casi que un anatema pensar en que las comunicaciones de larga distancia pudieran ser manejadas por una empresa extranjera. No, pues esto no pretendía sino ser un abrebocas, porque el tema es absolutamente delicioso, que nos daría para muchas otras charlas, así que bienvenido, muy agradecido ante todo por tu tiempo y tu charla. No, muy todo agradable. lo contrario, Miguel, ha sido un gusto estar contigo acá y por supuesto podemos hablar de tecnología e historia, porque nos hace falta mucho comprender nuestros sistemas tecnológicos como una manera de comprender la historia del país también.